Fíjense, entonces vamos a comenzar. Primero, este tema quedó pendiente de la semana pasada. Son unos breves minutos, vamos a los aspectos más importantes de lo que son los bloqueantes neuromusculares. Si alguien tiene alguna pregunta, puede escribir por el chat o activa su micrófono y hace la participación. Entonces, fíjense, los bloqueantes neuromusculares, eh, ya, ¿cómo quito esto de acá? Ok. Son fármacos que, como su nombre lo dice, van a actuar a nivel de lo que sería la placa motora y su función principal o su utilidad principal en la medicina es favorecer la... Ya, dame un segundo. ¿Aló? Ok, disculpen. Entonces, como les decía, los bloqueantes neuromusculares se utilizan principalmente para dos situaciones clínicas que son favorecer la intubación, o sea, producir parálisis muscular antes de la intubación traqueal. Esto favorece y facilita muchísimo este procedimiento. Y segundo, para acoplar a los pacientes que están sometidos a ventilación mecánica o a los pacientes que son sometidos a un procedimiento quirúrgico. Son un grupo de fármacos muy específicos, entonces la idea principal de la clase es que conozcan los aspectos básicos, pero no vamos a ahondar en mayor detalle, en profundidad en este grupo de fármacos. Entonces, ok. Como sabemos, la placa motora, la placa This de la meeting unión is being recorded. constituye el grupo constituye la sinapsis química mejor estudiada y en esta sinapsis se caracteriza porque tenemos una terminal nerviosa, la cual es una terminal colinérgica, la cual interactúa, una fibra nerviosa colinérgica, la cual interactúa con la placa motora a través de una hendidura o un espacio sináptico súper especializado conocido como hendidura sináptica. Durante este procedimiento, vemos el nervio que forma parte de la unión neuromuscular, posterior a un proceso de despolarización, hay un cambio en lo que sería la carga eléctrica de este nervio. Este proceso de despolarización está mediado principalmente por el calcio a nivel de la célula nerviosa y eso favorece la liberación del contenido de este nervio, que son vesículas de acetilcolina, la fibra en su contenido hacia la hendidura sináptica y en esta hendidura sináptica tenemos un grupo de moléculas que son los receptores colinérgicos, los receptores nicotínicos de acetilcolina, los cuales, a diferencia de los receptores muscarínicos, que eran receptores de tipo metabotrópicos, estos son receptores de tipo ionotrópico, es decir, son un conjunto de macromoléculas que se ensamblan formando un canal que es selectivo a un ion. En el caso de los receptores nicotínicos, este conducto, este poro, es sensible a el ion sodio y la entrada de sodio entonces produce posteriormente la despolarización de la placa motora como tal, y esa despolarización se expande a través de toda la placa motora, produciendo cambios posteriormente también en la entrada de calcio, y con esto se produce la activación de los complejos de actina, miocina y, bueno, una serie de cambios bioquímicos que ya sabemos que conllevan a lo que sería la contracción muscular. Entonces, aquí en esta imagen, ya, ¿cómo quito esto de acá? Ok. Acá en esta imagen vemos entonces lo que sería a modo macroscópico el contenido de esa terminal nerviosa colinérgica y vemos como una característica importante es que los microtúbulos y las mitocondrias se encuentran hacia la parte distal de la sinapsis y en la parte que se encuentra más próxima a la placa motora se encuentra lo que sería entonces el área de las vesículas que contienen el transmisor, que como les acabo de comentar es la acetilcolina en este caso. Entonces, en esta imagen que está aquí, que es una ampliación de una vesícula sináptica, se muestra lo que sería entonces el contenido de dicha vesícula y vemos que no es solamente acetilcolina lo que contiene la vesícula sináptica, sino hay una serie de proteínas, entre ellas tenemos la sinaptofisina, que son un conjunto de proteínas que engloban o serían como una capa interna que entra dentro de la vesícula sináptica y es la que engloba las moléculas del neurotransmisor.
tenemos la sinactobrevina, que es una molécula que va a interactuar con la sintaxina, que es esta proteína que está acá, que se encuentra a nivel de la membrana propiamente dicho, y es lo que va a favorecer el acercamiento de la vesícula hacia la membrana para producir la fusión y posteriormente la exocitosis. Y vemos esta proteína que está aquí, que es la sinactotamina, que es el sensor de calcio, que es el que determina el ingreso o la modificación en las concentraciones intracelulares de calcio en la neurona que forma la unidad de la placa neuromuscular. Y esta sinactotamina, cuando sensa los cambios en el nivel de calcio, favorece lo que sería entonces la migración de la vesícula hacia la zona activa o el sitio de liberación para que se produzca entonces la interacción entre la sinactobrevina y la sintaxina, que son las proteínas SNAR de la membrana y son las que favorecen este proceso de exocitosis. Entonces, vemos una vez que se liberan las moléculas de acetilcolina, estas van a interactuar con el receptor nicotínico de acetilcolina que se encuentra en lo que sería la placa neuromuscular y esto va a llevar a la activación, como se ve acá. Vemos como estas moléculas negras que están aquí son receptores de acetilcolina y cuando se activan estos receptores se despolariza la placa y aquí ocurre un aspecto importante. La despolarización de la placa produce también la activación de un conjunto de canales de sodio que se encuentran adyacentes al receptor de acetilcolina y esta despolarización con la activación de los canales de sodio adyacentes es lo que permite que él se propague alrededor de toda la fibra muscular y se produzca el proceso entonces de contracción muscular. El sitio fundamental de acción entonces de acetilcolina a nivel de la placa neuromuscular y que también va a ser el sitio de modulación farmacológica de los bloqueantes neuromusculares es el receptor nicotínico de acetilcolina. Como les comentaba, este tipo de receptor es un receptor ionotrópico, es decir, un receptor transmembrana, el cual permite el paso de iones una vez que se activa o disminuye el paso de iones una vez que se bloquea y lo vamos a conseguir en diferentes isoformas. Como vemos acá, el receptor nicotínico es un receptor pentamérico, es decir, que está formado por 5 subunidades. El receptor que se encuentra en la sinapsis madura, como tal, es un receptor formado por 2 subunidades alfa, una subunidad beta, una subunidad delta y una subunidad épsilon. Vemos cómo en las edades extremas de la vida, por ejemplo, en los recién nacidos, se presenta una forma inmadura de receptor nicotínico, que es un receptor en el cual la subunidad epsilon es sustituida por la subunidad gamma. Este es el receptor embrionario y vemos que la característica distintiva principal es que es un receptor de baja conductancia. Fíjense, el receptor desde que se encuentra cerrado hasta que se produce la apertura, cuando se ocurre la despolarización o cuando se produce la unión del agonista al receptor, vemos cómo el tiempo de apertura es prolongado y el voltaje que alcanza durante la apertura es bajo. Comparado, por ejemplo, con el receptor maduro, en el cual el tiempo de apertura, vemos cómo el tiempo desde que se estimula hasta que se logra el estado abierto, es muy rápido porque la unidad epsilon favorece una alta conductancia y una alta sensibilidad a la acetilcolina. Esto es relevante clínicamente por un aspecto importante. Existen algunas condiciones patológicas, por ejemplo, la denervación de una fibra muscular o estados hipercatabólicos como la sepsis, por ejemplo, las quemaduras, en los cuales la unidad epsilon puede modificarse y dar lugar nuevamente a lo que sería la unidad gamma. Entonces aparecen receptores de baja conductancia en la fibra muscular y estos son pacientes entonces que van a tener una sensibilidad disminuida al efecto de los bloqueantes neuromusculares, porque igualmente este receptor es de menos afinidad por el bloqueante neuromuscular. Adicionalmente, también tenemos este tipo de receptor, que es el receptor nicotínico neural, el cual está formado únicamente por sus unidades alfa. Y igualmente vemos que es un receptor que se despolariza rápidamente, sin embargo, el tiempo de estimulación de este receptor, una vez que se une a la acetilcolina, es muy corto. Y así como se produce de apertura, igualmente se va muy rápido. En ciertas condiciones patológicas también, este receptor de alfa 7 completamente puede también expresarse en lo que sería la fibra motora y igualmente va a modificar la sensibilidad a tanto
a los agonistas endógenos como a los antagonistas farmacológicos y ya vamos a ver por qué medio. Pero les adelanto que esto tiene relación con lo que sería el sitio de unión de la acetilcolina en el receptor nicotínico. Fíjense, en condiciones normales, la acetilcolina se produce la activación del receptor cuando la acetilcolina se une a dos subunidades alfa, es decir, ambas unidades alfa tienen que estar ocupadas por el agonista para que se produzca la apertura del canal. Eh, por consiguiente, si yo con un bloqueante al yo administrar un bloqueante neuromuscular, con solo bloquear una sola de las subunidades, ya se produce el bloqueo neuromuscular porque no puedo ocupar ambos sitios de unión en el receptor o en el conducto. En cambio, en este receptor que tiene cinco subunidades alfa, vemos que todas ellas son susceptibles a la unión del agonista endógeno, que es la acetilcolina, y también del antagonista. Pero evidentemente, aunque yo bloquee una subunidad, dos subunidades o tres subunidades con antagonistas, en este caso con bloqueantes neuromuscular, igual todavía puede producirse contracción muscular porque tengo sitio de unión suficiente para unir moléculas de acetilcolina. Esta es la razón por la cual este receptor neural, cuando se expresa en condiciones patológicas, son pacientes que van a tener mayor resistencia al bloqueo neuromuscular farmacológico. Entonces, aquí vemos lo que es el desarrollo embrionario de los diferentes tipos de receptores de acetilcolina, cómo se van evolucionando, por ejemplo, desde la vida fetal, en las cuales estos mioblastos se encuentran inicialmente separados y se van uniendo para dar lugar posteriormente a la formación de túbulos y microtúbulos y fibras musculares. Y vemos cómo en este momento de la vida, los predominantes en el músculo son en receptores con sus unidades alfa, es decir, sus unidades alfa 7 que son los neurales en el músculo, y con sus unidades gamma, que son receptores de baja afinidad. Por lo tanto, esta condición hace que en la vida fetal el feto no sea susceptible a la acción de los bloqueantes neuromusculares. Esto es importante, por ejemplo, en el caso de las pacientes gestantes que tienen una patología fetal y los fetos son sometidos a procedimientos de cirugía. Vemos cómo a medida que avanza el desarrollo y se produce la interacción o se produce la inervación de la fibra motora, aparece ya entonces lo que sería el nervio en la unión neuromuscular y empiezan a aparecer receptores con su unidad épsilon, que es el receptor maduro. Tenemos receptores gamma que son inmaduros y tenemos receptores con sus unidades alfa 7 que son neurales, pero también están predominando a nivel o se encuentran todavía a nivel muscular. Y vemos una vez que madura la placa motora, el receptor predominante a nivel de la sinapsis, entonces va a ser el receptor alfa 1, 2, o sea que tiene dos unidades alfa 1, más una unidad beta, más delta y la subunidad epsilon, que es el que lo diferencia de de la forma inmadura. Es decir, este es el estado maduro de la placa neuromuscular con el receptor epsilon nicotínico. Y vemos como en ciertas condiciones patológicas, como les comentaba la sepsis, por ejemplo, puede haber aparición a nivel muscular de receptores alfa 7, que son receptores neurales, de receptores gamma, que son receptores inmaduros. Esto va a modificar entonces la sensibilidad de esta placa o de esta unión neuromuscular al efecto de los fármacos. Entonces, desde el punto de vista farmacodinámico, como les comenté, cada receptor necesita de la unión de dos moléculas de acetilcolina para que se produzca la apertura del canal. Esto va a producir la entrada de iones como el calcio y el sodio y la salida de potasio. Y vemos cómo la unión de una sola molécula de bloqueante neuromuscular es capaz de inactivar la sinapsis colinérgica y producir el cierre del canal. Entonces, esto matemáticamente coloca a la acetilcolina en una desventaja frente a los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes. ¿Por qué? Porque si yo duplico, por ejemplo, la cantidad de bloqueante neuromuscular no despolarizante, necesito aumentar 4 veces la concentración de acetilcolina para que se pueda producir el desplazamiento competitivo de este bloqueante neuromuscular por la molécula de acetilcolina. Recuerden que esto es un antagonismo competitivo, es decir, a medida que incrementa la concentración de uno de los dos ligandos, ya sea el agonista endógeno, que es la acetilcolina, o el antagonista farmacológico, que es el bloqueante neuromuscular, a medida que incrementa la concentración de ese ligando en particular, se produce el desplazamiento
del sitio activo, del sitio de unión, y se produce la unión de la molécula que se encuentra en una mayor concentración. Entonces, fíjense, los fármacos que actúan a nivel del músculo esquelético los podemos clasificar en dos grupos: los bloqueantes neuromusculares, que son los que vamos a ver en la clase de hoy, y los relajantes musculares, ¿ok? Importante diferenciar bloqueantes neuromusculares de relajantes musculares. Aunque haya cierta similitud o cierto parecido en el término, son dos grupos farmacológicos diferentes. Los bloqueantes neuromusculares, como su nombre lo dice, bloquean la placa motora, evitando la unión de la acetilcolina a su receptor, que es el receptor nicotínico, y por lo tanto bloquean la despolarización de la fibra muscular. Y en el caso de los espasmolíticos o los relajantes del músculo o los relajantes musculares, estos actúan principalmente por efectos, ya sea a nivel de la médula espinal o a nivel del sistema nervioso central, y disminuyen el flujo de salida desde estos sitios hacia el sistema periférico, es decir, disminuyen directamente la salida del impulso que favorece la contracción de ese músculo. Por ejemplo, la ciclobenzaprina, las benzodiazepinas o la tizanidina, que son moléculas que actúan ya sea, por ejemplo, a nivel de receptores benzodiazepínicos en la médula espinal, o a nivel de receptores alfa 2 en el sistema nervioso central, y con esto disminuyen los impulsos nerviosos que se dirigen hacia esa fibra motora en particular. Entonces, como les comenté, estos actúan en la placa motora y estos actúan a nivel del sistema nervioso. Entonces, los relajantes o los bloqueantes neuromuscular los vamos a clasificar en varios grupos en función de su estructura química y de su capacidad o de la forma con la cual interactúan con la placa motora. Tenemos entonces bloqueantes neuromusculares despolarizantes, como la succinilcolina y el decametonio, los cuales tienen un mecanismo de acción diferente de todo lo que acabamos de hablar. Un poco más adelante vamos a verlo en detalle, pero en líneas generales, estas moléculas tienen una similitud estructural con la acetilcolina. De hecho, si ven la succinilcolina, son dos moléculas de acetilcolina que se encuentran unidas. Por lo tanto, una sola molécula de succinilcolina es capaz de interactuar con los dos sitios activos de un solo receptor. En el caso entonces de estos fármacos, lo que hacen es que producen una acción bifásica. Inicialmente se unen al receptor nicotínico, producen despolarización de la placa, con lo cual se produce la contracción muscular. Sin embargo, esa despolarización se prolonga en el tiempo mucho más porque no son sensibles a la enzima acetilcolinesterasa. Eso hace que la placa permanezca mucho tiempo despolarizada y aumenta el periodo refractario de los canales de sodio. Por lo tanto, aumenta el periodo en el cual el músculo se vuelve insensible a estímulos, y en este momento se produce entonces lo que sería la parálisis flácida o la relajación muscular. Y tenemos los bloqueadores neuromusculares competitivos, que son estos tres grupos que están acá, los cuales se van a clasificar en función de su estructura química en derivados clorofumarato, como el gantacurio, en bencilisoquinolinas, como el atracurio, y en aminoesteroideos, como el rocuronio, becuronio y pancuronio. Entonces, el mecanismo de acción, como les acabo de comentar, en el caso de los no despolarizantes, es un antagonismo competitivo eh, de acetilcolina. Entonces, compite el antagonista con la acetilcolina por el sitio de unión en el receptor, que sería la subunidad alfa. Y por lo tanto, cuando un bloqueante bloquea el receptor, valga la redundancia, se necesita duplicar la concentración de acetilcolina para poder desplazar ese bloqueante de ese sitio activo. Y los despolarizantes, que producen una estimulación excesiva del receptor nicotínico. Entonces, acá lo vemos en forma gráfica. Vemos la placa motora. Entonces, esto sería ya la parte motora de la placa de la unión neuromuscular. El receptor nicotínico de acetilcolina es este que está acá, y vemos los dos sitios de unión para acetilcolina. En este caso, la unión de la acetilcolina a ambos sitios produce la apertura del canal con la entrada de iones hacia el lado intracelular, y por consiguiente la despolarización de la fibra motora. Y vemos cómo el bloqueante neuromuscular no despolarizante, que es este amarillo que está acá, que sería entonces, por ejemplo, el rocuronio o el becuronio, se unen al sitio activo de la molécula y se bloquea. Vemos cómo se producen, o sea, disminuye la probabilidad de que la acetilcolina produzca la apertura del canal. Y en el caso de los despolarizantes,
que como les acabo de comentar, sería por ejemplo la succinilcolina, se unen al sitio activo y producen la activación del canal. Sin embargo, se prolonga el periodo refractario del canal de sodio y por consiguiente no se produce posteriormente o sea, los estímulos no son capaces de producir la contracción muscular posteriormente. Entonces, las acciones clásicas de los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes, para verlo ya en forma escrita, sería que impiden o bloquean la transmisión al evitar de modo competitivo la unión de la acetilcolina al receptor colinérgico muscular, lo que les acabo de decir. Una sola molécula es suficiente para impedir la despolarización del receptor porque el receptor maduro, el receptor en condiciones normales, tiene dos unidades alfa y las dos tienen que estar ocupadas para que se produzca la contracción muscular. Al duplicar la concentración de relajantes musculares, se debe cuatriplicar la concentración de acetilcolina para poder producir una contracción muscular nuevamente. En el caso de los bloqueantes neuromusculares despolarizantes, como la succinilcolina, por ejemplo, o el decametonio, vemos que a pesar de que el sitio de unión como tal o el sitio de acción es el receptor colinérgico, el sitio clave para la acción de estos fármacos o para entender cómo producen la relación muscular es el canal de sodio que se encuentra subyacente o adyacentes a los receptores nicotínicos. ¿Por qué? Porque en condiciones normales, cuando la placa motora se despolariza, se produce la apertura, o sea, hay un cambio en el voltaje de toda la membrana muscular y ese cambio en el voltaje es sensado por el canal, el cual es sensible a voltaje y es lo que produce la apertura del canal con la entrada de sodio. Sin embargo, posterior a la entrada, el canal sufre un proceso de inactivación en el cual la compuerta interna se cierra y a pesar de que el canal está abierto, no puede ser estimulado porque la compuerta interna está cerrada, a pesar de que la compuerta externa esté abierta. Y la célula debe repolarizarse para que la compuerta externa se cierre y el canal vuelva a la conformación cerrada. En el caso de los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes, debido a que no son sensibles a la hidrólisis por acetilcolina, todo el tiempo que el bloqueante permanezca unido al receptor nicotínico, la membrana va a permanecer despolarizada y este canal de sodio que se encontraba adyacente no va a poder volver al estado cerrado y por lo tanto no va a ser nuevamente, no va a estar disponible para su apertura y para su activación. Esto va a hacer que entonces todos los canales de sodio que se encuentran por debajo o en esa placa motora que está despolarizada van a prolongarse en el periodo refractario en función de la vida media del fármaco que está ocupando el receptor nicotínico. Es decir, a pesar de que de que son bloqueantes neuromusculares, inicialmente son agonistas del receptor nicotínico. Entonces, para verlo en letras, estos fármacos tienen una acción bifásica sobre el músculo. Como les comenté, inicialmente un periodo de activación, un periodo de contracción seguido como tal de la prolongación del periodo refractario y el bloqueo neuromuscular. Se debe principalmente su mecanismo a la inactivación de canales de sodio perisinápticos. Entonces, como les comentaba, dado que una descarga de acetilcolina no puede sobrepasar los canales de sodio, la transmisión neuromuscular está bloqueada. Es decir, aunque el cuerpo libere de manera endógena acetilcolina, no puede estimular la membrana porque ya están ocupados por los agonistas farmacológicos. Los canales están en periodo refractario. Entonces, vemos cómo la potencia de estos fármacos es variable. Vemos entonces esta potencia la expresamos en dosis efectiva 50. Cuando hablamos de dosis efectiva 50, en el caso de un bloqueante neuromuscular, es la dosis necesaria para disminuir la contracción muscular en el 50% de los pacientes, o la dosis que facilita la intubación traqueal en el 50% de los pacientes, que es realmente la forma de definir la potencia de estos fármacos, la dosis efectiva 50. Vemos cómo es variable en función del tipo de fármaco y en función de su vida media los vamos a clasificar en bloqueantes neuromusculares de acción prolongada como el pancuronio y el curare. El curare ya no está en uso. El curare era un antagonista no competitivo, es decir, que era capaz de bloquear indefinidamente la placa neuromuscular y fue el primer bloqueante neuromuscular y el primer antagonista que se descubrió en lo que sería la línea de tiempo de la farmacología.
Los de acción intermedia tenemos el rocuronio, el becuronio, atracurio y cisatracurio. El rocuronio es el bloqueante neuromuscular más utilizado a nivel mundial hoy en día, actualmente. Y de acción corta como el mibacurio y ultracorta como el gantacurio y la succinilcolina que nos aparece acá. Entonces, en lo que respecta a la farmacocinética de este grupo, no se absorben por vía oral, todos se administran únicamente por vía parenteral, preferiblemente por vía endovenosa. Tienen un volumen de distribución entre 80 y 140 mililitros por kilo. Son fármacos que en su mayoría se limitan a lo que sería el agua extracelular. Tienen baja unión a proteínas plasmáticas y a proteínas tisulares. En el caso de los esteroideos, son metabolizados a nivel hepático. Mientras que, por ejemplo, algunos otros fármacos como el gantacurio o la succinilcolina tienen eliminación principalmente plasmática. Es decir, que no dependen ni de la función hepática ni de la función renal. Algunos pueden ser eliminados por vía renal o por vía biliar. Entonces, acá vemos entonces lo que sería el inicio y finalización del bloqueo uno de los bloqueantes neuromusculares en minutos y la vía de eliminación. Entonces, por ejemplo, en el caso de la succinilcolina, el bloqueo inicia entre los 0,8 y 1 minuto después de la administración y vemos que es un bloqueo de corta duración, entre 6 y 11 minutos, igual que en el gantacurio, que son los de acción ultracorta y ambos son metabolizados a nivel plasmático principalmente, ya sea por esterasas plasmáticas en el caso del gantacurio o por la colinesterasa en el caso de la succinilcolina. Los de acción intermedia, vemos como el inicio de acción varía entre medio minuto y 2 minutos en el caso del rocuronio, hasta 3 minutos en el caso del atracurio, 8 minutos en el caso del cisatracurio. Y tienen una duración de efecto que en promedio no suele sobrepasar la hora, excepto en el rocuronio y el cisatracurio cuando se dan a dosis elevadas. Y los de larga duración vemos cómo son bloqueos más prolongados. Estamos hablando alrededor de 1 hora a 2 horas de bloqueo neuromuscular que son producidos principalmente por el pancuronio, la metacurina, entre otros. Estos fármacos ya actualmente no tienen mayor utilidad, no son fármacos de elección, por decirlo de alguna manera, porque a nadie le interesa tener un paciente con un bloqueo neuromuscular durante 100 minutos, por ejemplo. Más bien te interesa que el bloqueo se recupere rápido porque tu objetivo fundamental es lograr la intubación en ese paciente y por esto estos son los fármacos más utilizados. Estos no se utilizan tanto en vista de sus reacciones adversas que ya vamos a ver. Entonces, en lo que respecta a las reacciones adversas, en el caso de los no despolarizantes, algunos fármacos como por ejemplo el atracurio o el cisatracurio producen liberación de histamina, lo cual ha llevado a que disminuya su utilidad o su uso como bloqueantes neuromusculares. Todos pueden producir obviamente parálisis muscular, que es una reacción adversa cuando esta parálisis es residual, es después, es decir, una vez que tú procuras o reviertes el efecto del bloqueante neuromuscular, puede producirse todavía una parálisis muscular residual no esperada. Evidentemente es una reacción adversa bastante severa porque si se bloquea el diafragma, se produce la disminución de la respiración, se bloquea la generación del impulso mecánico para ventilar. Y algunos pueden producir bloqueo ganglionar porque algunos ganglios autónomos también presentan receptores nicotínicos de acetilcolina. En el caso de los bloqueantes despolarizantes, que es básicamente la succinilcolina, se ha descrito aumento de la presión intraocular, dolor muscular, bloqueo ganglionar e hipertermia maligna, que es una reacción que comparte con los anestésicos inhalados de tipo, por ejemplo, alotano, en los cuales, como les comentaba en la clase de anestésicos generales, es una reacción adversa producida por modificaciones en los receptores de rianodina que se encuentran en en la placa motora y que es una reacción o una entidad clínica potencialmente letal. En cuanto a las interacciones farmacodinámicas, tenemos que algunos anestésicos inhalados van a potenciar la duración del bloqueo neuromuscular, algunos antibióticos como por ejemplo la clindamicina o los aminoglicósidos prolongan la duración del bloqueo neuromuscular. Esto lo hacen porque disminuyen la entrada de calcio hacia la terminal presináptica y por lo tanto, cuando disminuye la entrada de calcio en la terminal presináptica, va a disminuir la probabilidad de que la célula presináptica libere la acetilcolina en la hendidura sináptica y vamos a disminuir la disponibilidad de acetilcolina y al hablar de que es un bloqueo competitivo,
disminuye la probabilidad de que la acetilcolina desplace al bloqueante neuromuscular de la del receptor nicotínico. Los anestésicos locales, igual en dosis elevadas, pueden bloquear los canales de sodio de la placa motora y por esto también potencia el efecto de los bloqueantes neuromusculares. Y los inorgánicos bivalentes también son de suma importancia. Por ejemplo, el magnesio es un catión que es capaz de bloquear los canales de calcio tipo P que se encuentran a nivel a nivel de la neurona presináptica en la unión neuromuscular. Y si los canales de calcio tipo P son los responsables de la entrada rápida de calcio cuando se despolariza el nervio y son los que esa entrada de calcio es indispensable para la liberación del neurotransmisor o la liberación de las vesículas que contienen acetilcolina. Entonces, esto clínicamente guarda relevancia, por ejemplo, en las pacientes obstétricas que tienen trastornos hipertensivos del embarazo tipo preeclampsia, las cuales se tratan con sulfato de magnesio. Y estas pacientes con preeclampsia usualmente pueden tener alteración de los reflejos tendinosos, por ejemplo, hiperreflexia, y se evidencia cómo después de la administración del sulfato de magnesio disminuye esos reflejos porque disminuye la contracción muscular. Es decir, si hay un bloqueo, hay una interferencia en lo que sería la placa motora. E igualmente, estas pacientes con preeclampsia que reciben sulfato de magnesio son más susceptibles a la acción de los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes en el caso tal de que ameriten, por ejemplo, una anestesia general de emergencia. Ahora, ¿cómo logramos revertir el bloqueo neuromuscular? Dos formas, tenemos dos maneras. Como les comenté, al ser este un bloqueo competitivo, si yo soy capaz de incrementar la concentración de acetilcolina en la placa motora, esta va a ser capaz de desplazar al bloqueante neuromuscular aun cuando todavía existan moléculas, es decir, sin que se hayan completado la vida media del fármaco o sin que se haya completado el proceso de eliminación. Esto se logra básicamente mediante la administración de agentes anticolinesteráticos como la neostigmina. La neostigmina, como ya sabemos, inhibe la enzima acetilcolinesterasa que se encuentra en la hendidura sináptica, por lo tanto disminuye el metabolismo, disminuye la eliminación de la acetilcolina y esto produce un aumento en la concentración de acetilcolina en la hendidura sináptica y la probabilidad entonces de que esa acetilcolina desplace el sitio de unión al bloqueante neuromuscular. El problema de este tipo de reversión del bloqueo neuromuscular con anticolinesterasa también va a disminuir o va a bloquear la acetilcolina no solo en la placa motora, sino en todas las sinapsis colinérgicas. Y tenemos entonces un incremento del tono vagal mediado por la acetilcolina en todos los órganos en todos los órganos de la economía, pues del organismo. Entonces, la de disminuir esos efectos colinérgicos principalmente a nivel cardiovascular, por ejemplo, a nivel respiratorio, que son los que nos interesan, es con la coadministración de antagonistas muscarínicos como la atropina en conjunto con la neostigmina para bloquear los efectos muscarínicos e incrementar la concentración entonces en el receptor o en la unión neuromuscular. La forma más segura y más novedosa son los fármacos denominados ciclodextrinas, como el Sungamadex, es el principal o el único hasta ahora desarrollado. Este es capaz de interactuar con bloqueantes neuromusculares de tipo aminoesteroideos y su característico, su mecanismo de acción es que forma micelas o vesículas en las cuales encapsula al bloqueante neuromuscular y lo separa de la placa neuromuscular y lo encapsula evitando que el fármaco vuelva a interactuar nuevamente con la placa neuromuscular y de esta forma se elimina completamente el bloqueo neuromuscular. Y bueno, eso es todo con respecto entonces a bloqueantes neuromusculares, que como les comenté era un tema bastante The preciso. recording has stopped. Entonces, si alguien tiene alguna duda, ninguna. No hay duda. Ok. Entonces, yo tengo una pregunta. Sí, dime, te escucho. Acá, o sea, acá no tienen nada que ver, porque obviamente estamos hablando solo de bloqueo neuromuscular, no tienen nada que ver con los relajantes musculares como tal, ¿verdad? Tienen otro No, mecanismo, ¿verdad? sí, los relajantes musculares tienen otro mecanismo en función del cual sea el tipo de relajante muscular que se está utilizando. Por ejemplo, las benzodiazepinas relajan el músculo por acción a nivel de los receptores alfa, de los receptores benzodiazepínicos que tienen la unidad alfa 3, por ejemplo, a nivel de la médula espinal,
y aumentan el tono GABAérgico en ese tipo de neuronas y al aumentar el tono GABAérgico disminuye el tono muscular de las fibras musculares que están inervadas por esa neurona en particular, por ejemplo. Y así hay relajantes musculares que bloquean receptores alfa 2 a nivel del tallo encefálico. Hay relajantes musculares que son antidepresivos que también modulan la función de la médula espinal y en función de eso modifican el tono muscular propiamente dicho. Pero esos son relajantes musculares. Ellos no actúan en la placa motora, actúan a nivel del sistema nervioso, o sea, de la médula espinal básicamente.